Gracias, Lee. Muy bien. Se recuerda que en la clase anterior nosotros habíamos visto lo relativo a, a la ley, ¿verdad? Como que a las disposiciones generales de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Habíamos visto el objeto de la ley, que era desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución política y por las leyes de Guatemala. Y luego veíamos que la aplicación tiene que ser en materia de esta ley de interpretación extensiva, de modo de que abarque la mayor cantidad de derechos posibles. Tenemos el principio de supremacía constitucional que establece que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Luego el derecho de defensa, ¿verdad? Que el derecho a la defensa de las personas son inviolables y nadie puede ser privado sus derechos sin haber sido oído, citado, oído y vencido en juicio. Y acá lo más importante que nos señala es que el derecho de defensa se debe observar tanto en el procedimiento administrativo como en procedimientos judiciales, y en eso se debe establecer las garantías del debido proceso. Y veíamos también los principios de esta ley, ¿verdad? Que todos los días y horas son hábiles, las actuaciones serán en papel simple, las notificaciones serán a más tardar al día siguiente y los tribunales deben de tramitarlos con prioridad. Luego, en el artículo siguiente, el impulso de oficio, y por último, ya hemos visto la aplicación supletoria, que en la aplicación supletoria lo que establece es que se van a aplicar las leyes, supletoriamente, las leyes comunes, pero de conformidad con el espíritu o en congruencia con el espíritu de la Constitución. Entonces, ahora tenemos que empezar a platicar sobre qué es un amparo. Un amparo o el amparo es un proceso constitucional de garantía, ¿verdad? Por ahí vamos a empezar. Es un proceso constitucional de garantía que sirve para proteger a las personas en contra de la amenaza a la violación de sus derechos o a la propia violación de sus derechos, ¿verdad? Esto por parte de una persona de derecho privado o por parte de una persona de derecho público. Ahorita le voy a dictar despacio la definición. Pero entonces el amparo básicamente es un proceso constitucional. Es un proceso porque, al igual que el juicio ordinario civil o el juicio ordinario laboral, es una serie de etapas, lógicamente estructuradas y concatenadas, ¿verdad? Por medio del cual el órgano jurisdiccional, que en este caso va a ser un tribunal de amparo, resuelve un conflicto que surge entre dos personas. Entonces, es un proceso. Pero como la materia de este proceso es materia constitucional y sirve para garantizar precisamente la no violación a esos derechos, entonces por eso decimos que es un proceso constitucional de garantía. ¿Estamos bien? Entonces, si quiere, vamos a copiar la definición. Amparo es un proceso constitucional de garantía es un proceso constitucional de garantía que sirve para proteger a las personas contra la amenaza, violación o restricción de sus derechos por parte de una autoridad, ya sea de derecho público o de derecho privado. Entonces, sirve para proteger a las personas en contra de amenazas, violaciones o restricciones a los derechos que tiene. ¿A qué derechos? A los derechos que le otorga la Constitución Política de la República, las leyes de Guatemala y los tratados internacionales. Todas las leyes, básicamente. Por eso es que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Si a mí me violan una ley, aunque no sea constitucional, yo puedo defenderme por medio del amparo. ¿Estamos bien? Y obviamente lo que busca este amparo es que si existe una amenaza
al derecho, esa amenaza termine. Si existe una violación, que cese la violación, y si existe una restricción, que cese la restricción al derecho. Objeto del amparo. En el artículo 8, por favor, leamos. Artículo 8 Ley de amparo. de la ley de amparo, ¿no? Ya vino Carolina. Hola Carolina, bienvenida. Buen día, Eric. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, bien, mire, aquí empezando a estudiar la ley de amparo. Bienvenida. Gracias. Muy bien. Entonces, decíamos de que el objeto del amparo lo vamos a encontrar en el artículo 8 de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Este establece, el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Entonces, el amparo, ¿para qué me sirve? Mire, me sirve para cuando a mí me están amenazando con violarme un derecho, cuando a mí me restringieron un derecho o cuando a mí ya me violaron un derecho. Y lo que busca el amparo es restaurar el imperio del mismo, o sea, restaurar el derecho que me violaron, ¿verdad? O el cese de la amenaza, que termine la amenaza a mis derechos. Ahora, ¿en contra de qué resoluciones puedo interponer yo el amparo? Fíjense, pues, siempre que puede ser actos, pueden ser resoluciones, pueden ser disposiciones o pueden ser leyes. O sea, básicamente en cualquier tipo de resolución o disposición que dicte la autoridad es susceptible de protegerse por medio del amparo si es que nos están violando alguno de nuestros derechos, ¿verdad? Luego tenemos a los sujetos pasivos del amparo. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del amparo? Son aquellas autoridades en contra de las cuales vamos a interponer el amparo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí una autoridad, digamos el Ministerio de Salud, me violó mis derechos, entonces yo por medio de un amparo, yo puedo eh, ampararme en contra del Ministerio de Salud y ellos serían el sujeto pasivo del amparo, ¿verdad? En este caso, pues el Estado de Guatemala y mediante la autoridad nominadora, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces, ellos serían la entidades nominativas, pero no solo los órganos del Estado, porque entendemos que pueden ser los órganos del Estado centralizado, descentralizado o autónomo, pero no solo ellos. También hay otro tipo de entidades reconocidas por la ley, como por ejemplo asociaciones, sociedades, partidos políticos, sindicatos, cooperativas y otras semejantes establece la ley. Miren, y otras semejantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el amparo realmente llega
o alcanza a cualquier entidad, ya sea de derecho público o derecho privado, y no importa cómo fue creada ni por qué tipo de ley fue creada. Yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros hace años tuvimos un amparo. Una patoja estudiaba en un colegio de los de Caché aquí en Guatemala, y la patoja quedó embarazada en el último año del colegio. Y la cosa es que a la patoja le expulsaron, ¿no? Ustedes, pero no le dieron, digamos, no era chance ni siquiera de que se vaya suspendida a su casa y que venga a hacerse los exámenes y que de ahí se gradúe, sino que de una vez la expulsaron y que ya no querían que ella estuviera ahí. Entonces, nosotros planteamos un amparo. Esa vez, me recuerdo que, porque para poder plantear el amparo, tiene que existir lo que se llama el principio de definitividad, que ya se tienen que haber agotado previamente todos los procesos o recursos del derecho común, y una vez agotados esos, entonces ya podemos ir al amparo. Pero nosotros fuimos directamente al amparo por la urgencia de restaurar el derecho a la menor. Y entonces me recuerdo que el juez de primera instancia la amparó y ordenó que regresara a estudiar, ¿verdad? Entonces la patoja regresó a estudiar y se graduó. La cuestión acá es de que el del colegio no era una escuela pública, pues era un colegio privado. Era una persona jurídica de derecho privado. Y procedió el amparo. ¿Por qué procedió el amparo? Porque ellos violaron el derecho a la educación de la menor, ¿verdad? Estaban violando su derecho a la educación. Entonces, no importa, ¿verdad? No importa si es del Estado o no es del Estado, ¿verdad? Cualquier entidad es susceptible de que puedan interponer un amparo en su contra. Sí, ¿verdad? Yo tengo una duda ahí, Lick. Usted dice que para proceder con un amparo tienen que agotarse todas las que, digamos, hubo un abogado detrás de esto, digamos, pero no logro descifrar, no logro entender cómo que se han agotado los recursos. Si eso surgió de inmediato, por tanto, o por verlo así. Lo que pasa es que, mira, pues, lo normal en un proceso, digamos, es de que si a mí me violan un derecho, yo previo a ir al amparo hay procesos comunes, digamos, por ejemplo. Si a mí me violaron mi derecho al trabajo y me despidieron, entonces yo antes de ir al amparo, hay dentro del derecho laboral, hay procesos que yo tengo que establecer para poder demandar mis derechos. Y entonces vengo yo y presento el juicio ordinario laboral, lo gano, no me pagan, luego nos vamos a apelación, ¿verdad? Digamos, el patrono plantea la apelación. Hasta que terminemos la apelación, hasta en ese momento nosotros podemos acudir al amparo. Supongamos de que el tribunal de apelación dijera sin lugar, o más bien dicho, con lugar la apelación planteada por el patrono y no al lugar el pago a favor del trabajador. Entonces, miren, yo ahí agoté ya el proceso, que es el juicio ordinario laboral, y ya agoté el recurso que me permite la ley, que es el recurso de apelación, ¿verdad? El recurso de apelación. En laboral no hay casación, entonces no puedo ir a la Corte Suprema de Casación. Entonces ahí yo ya agoté todos los procesos y recursos que yo podía interponer en contra de esa resolución. Entonces, ¿ya qué me queda? Ya me queda solo el amparo, ¿verdad? Entonces, vamos al amparo a la Cámara de Antejuicio, a la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, y la apelación lo conoce la Corte de Constitucionalidad. A eso se refiere el principio de definitividad. Y ahorita los vamos a ver. Ya logro entender. Pero, digamos, ya venía surgiendo o ya surgió un proceso, va, pero en este caso digamos, ¿cómo tuvieron, como la menor, cómo tuvo que haber surgido eso? En el caso de la menor, digamos, ahí no había otro proceso que nosotros pudiéramos seguir previamente, porque dada la urgencia, digamos, si nosotros nos podíamos a demandar mediante, por decirles algo, aquí lo que procedería
es un juicio civil, un juicio ordinario civil. Entonces, si nosotros nos ponemos a plantear un juicio ordinario civil, va a cumplir 7 años el muchachito antes de que logremos terminar el proceso. Entonces, debido a la urgencia y a la gravedad de este asunto, ¿verdad? Porque se le estaba violando el derecho de educación a la menor, nosotros fuimos directamente ante el Tribunal de Amparo. Y en este caso lo conoció también un juez de primera instancia. Ya, excelente. Ahí logro entender porque sí era de urgencia prácticamente, por eso de una vez se planteó el amparo. Ah, era de el principio de definitividad lo vamos a ver en un ratito, pero está en el artículo. Aquí lo tenía, ya se me perdió, aquí está. En el artículo 19, se los voy a leer yo. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios judiciales y administrativos por cuyos medios se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Entonces, lo normal es de que nosotros agotemos el principio de definitividad porque no hay, porque tiene que haber, digamos, un juez que conozca. Pero en este caso, por la urgencia del asunto, necesitábamos protegerlo por el amparo y por eso fuimos directamente al amparo y afortunadamente nos, nos, nos cuajó, dijo mi amigo, con el que lo planteamos. Así me llamó para contarme porque yo no estaba en la oficina cuando le notificaron. Me dijo, vos nos cuajó la cosa. ¿Cómo así? Le dije yo, ¿qué pasó? Es que cuajó el amparo. Dije yo, me lo declararon con lugar el amparo provisional. Y el amparo se resolvió después, pero cuando el amparo se terminó de resolver, ya había hasta salido del colegio la pasó. Entonces ya no nos interesaba, nosotros lo que nos interesaba era restaurar el derecho en ese tiempo, ¿verdad? Pero entonces, regresemos a los sujetos pasivos del amparo. El amparo puede ser el poder público, o sea, el Estado, incluyendo todos sus organismos, ¿verdad? Sus autoridades, incluyendo entidades descentralizadas, autónomas, sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, que actúen por delegación de órganos del Estado o en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse en contra de entidades a que se ingrese por mandato legal y otras reconocidas por la ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Si yo soy accionista de una sociedad y a mí me violan mis derechos los miembros de la sociedad, una sociedad mercantil, estamos hablando de un ente de derecho privado, yo puedo ampararme también en contra de esta sociedad. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? No, ahí estamos bien por el momento, Lick. Excelente. Luego, en el segundo párrafo establece, el amparo procederá contra las entidades a que se refiere este artículo cuando concurren las situaciones previstas en el artículo siguiente o se trate de prevenir o evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. Procedencia del amparo. El amparo se extiende a cualquier situación que sea susceptible de un riesgo, amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución o las leyes de Guatemala le reconocen a las personas, ¿verdad? Ya sea por entidades de derecho privado o por entidades de derecho público. Esto ya lo habíamos platicado antes. Esto lo tenemos en el artículo 10. Miren, la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen. Ya sea que dicha situación provenga de personas de entidades de derecho público o entidades de derecho privado.
Entonces, básicamente, nosotros podemos interponer el amparo en contra de cualquier persona, ¿verdad? En contra de cualquier persona. ¿Y cuáles son los casos en los que yo puedo solicitar el amparo? Aquí mismo en este artículo 10 se establecen los casos en que yo puedo solicitar el amparo. Les hago la aclaración. Estas no son limitativos. ¿Qué quiere decir? De que estos son solo ejemplos ilustrativos, pero la ley queda abierta para cualquier otra situación en la que haya violación de derechos humanos que no estén acá, que nosotros podemos también aplicar el amparo. Entonces, les voy a pedir que me ayuden a leer ahí cada uno un párrafo. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos, ¿verdad? O sea que no solo se limita a estos que están acá. Ah, por favor, Carolina, en el A del artículo 10 de la ley de amparo. Disculpe, fíjese que esa ley no la tengo. Hay que conseguirla, Carolina, porque va a ser importante para el examen. Yo la leo, Ok, Lick. perfecto. Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquiera otra ley. Entonces, miren, para que tengan mis derechos, ¿están siendo amenazados? O para que se restituyan si en caso ya fueron violados o restringidos. ¿Verdad? Para que se mantenga o restituya el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución y cualquier otra ley. B, se los voy a leer yo. Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad no obligan al recurrente por contravenir, restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. O sea, miren, básicamente aquí lo que está diciendo es de que van a reconocer que una resolución o una disposición dictada por autoridad no se me tiene que aplicar a mí porque viola la ley o viola la Constitución. Entonces, ese es el segundo motivo por el cual se puede interponer el amparo. Tercero, por favor, Mindael, en el C. Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional. Aquí estamos hablando de una disposición que dicta el Congreso, pero que no sea propiamente un decreto, que no sea propiamente una ley, sino que cualquier otra disposición que aplique que haya dispuesto el Congreso, entonces yo puedo solicitar por medio del amparo que esa disposición tampoco se me aplique a mí porque es violatoria a los derechos establecidos en la ley o en la Constitución. De ahí el D establece, cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se cause o pueda causarse no sea reparable de otro medio, ¿verdad? Una autoridad, digamos que una municipalidad, le voy a poner un ejemplo. Yo emití una licencia de construcción y cuando yo ya estaba casi terminando, viene la municipalidad y me ordena que derribe la construcción. Yo estoy de acuerdo que yo cometí una infracción, ¿verdad? Pero hay otras formas de solucionarlo, ¿verdad? Mire, va a tener que pagar la licencia, va a tener que pagar una multa y siga con la construcción, ¿verdad? Pero entonces viene la municipalidad y ellos quieren que yo derribe que saque la licencia de construcción y luego que empiece a construir de nuevo. Entonces eso me causaría un daño demasiado grande en mi patrimonio. Entonces en este caso también yo puedo solicitar que se declare el amparo en virtud de que el acuerdo, reglamento, resolución viola los derechos. ¿Tá? Es abusa de poder.
Ustedes vieron qué es el abuso de poder en derecho administrativo. El derecho digamos, dentro de... El derecho administrativo está regido por un principio que se llama principio de juridicidad. Entonces, hay dos violaciones al principio de juridicidad, que una es el abuso de poder y la otra es la desviación de poder. El abuso de poder deviene cuando un funcionario público realiza actividades que no le están permitidas en la ley. Les explico esto. Los funcionarios públicos, la competencia del funcionario público, lo que éste puede hacer, está determinado en la ley. Y el funcionario no puede hacer nada que no esté dentro de esa competencia. Entonces, cuando un funcionario actúa fuera de esa competencia, a eso se le llama abuso de poder. Y la desviación de, o sea, si dentro de la competencia, por ejemplo, del funcionario público está imponerme una multa, eso no es abuso de poder, ¿verdad? Pero cuando él, digamos, está facultado para ponerme una multa, pero él ordena que derriben toda la casa, entonces ahí sí le está abusando del poder, porque ya está actuando fuera de las facultades que le permite la ley. Entonces, en este caso podríamos también aplicar el amparo. ¿Sí? El abuso de poder no es lo mismo que abuso de autoridad. Sí, es lo mismo. Es lo Por mismo, lo abuso de menos poder y abuso de autoridad. Y es lo mismo. Con lo de las multas se ve mucho, ¿va? Con las multas de tránsito. se ve mucho. Fíjense que, por ejemplo, hay un caso bien famoso. Bueno, dos, de hecho. Uno es la municipalidad de Misco primero y después la municipalidad de Villanueva. Fíjense que ellos estaban cobrando multas de tránsito en la carretera. Entonces, cuando usted iba a sacar usted fue a la Antigua, por ejemplo, ¿eh? Y usted iba a sacar un día su tarjeta de circulación, pero cuando se daba cuenta tenía multas de la municipalidad de Misco. Y después empezó a pasar lo mismo en Villanueva. Pero resulta que en Misco pasa la carretera interamericana, ¿verdad? La que va hacia Chimaltenango y llega hasta la frontera con México. Y por Villanueva pasa la carretera al Pacífico, ¿verdad? Que es la carretera que va hacia Escuintla y llega hasta la frontera con México también. Entonces son carreteras muy transitadas. Entonces vinieron ellos vivos, pusieron cámaras y empezaron a cobrar multas, porque la gente pasaba ahí a 140 kilómetros por hora, ¿eh? Entonces empiezan a cobrar multas, pero el problema acá es que esas multas son ilegales. Porque si bien, solo que fíjese que acá, yo creo que aquí estamos entrando, bueno, sí, porque él tiene facultad de cobrar multas, pero no para cobrar las multas en la carretera. Porque esa es la cuestión, que la carretera le pertenece al Ministerio de Comunicaciones. Y por lo tanto, quienes se encargan de regir el tráfico en esa carretera es el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Entonces, aquí excediéndose de sus facultades, la municipalidad de Villanueva y la de Misco, respectivamente, empezaron a imponer multas en una carretera en la cual no tenían jurisdicción. Y de esto hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad, donde establece claramente que ellos no pueden cobrar esa multa, ¿verdad? Porque no son ellos los que facultalmente, los que están facultados legalmente para cobrar esa multa. Lick, pero entonces si esas multas no las paga uno, no puede imprimir calcomanía o hacer otros trámites. Pero entonces, ¿qué procedería en ese caso? ¿Será que sí, digamos, sí se las tendrían que quitar a uno? Se las tendrían que quitar a uno alegando esas dos sentencias de amparo, ¿verdad? Y ahí usted tiene que empezar, ¿verdad? Empezar por los procedimientos administrativos ante la municipalidad y ahí ir subiendo hasta llegar al amparo. Entonces, ya en ocasiones se hizo, y de hecho los amparos se los ganaron las municipalidades. Y los tribunales, el tribunal de amparo ordenó, esto llegó hasta la CC, ordenó que ellos no podían cobrar estas multas en ese lugar. Sí, porque ahora, con la municipalidad de Villanueva, sí cantidad se mira eso, pero legalmente así exagerado. Todavía. Sí, todavía. De hecho, yo pagué unas multas, compré mi carrito y que si tenía multas y el señor me dice, pero ¿por qué tiene multas de ahí? Me dice, si yo ni conozco ahí, me dice el señor. ¿Y qué si habían fotos?
de los, digamos, de la, ¿cómo se llama eso? Donde venden los carros. Ah, del predio. Sí, por verlo así del predio, ajá. Los señores salían y que si el carrito que yo compré, digamos, se lo compré a un señor de Zacapa, pero los antiguos dueños, digamos, cuando entró la camioneta de Estados Unidos, de California, llegó al predio y los señores del predio eran de ahí, de Villanueva. Entonces salían hasta las fotos digamos, de los choferes ahí que estaban en ese rato conduciendo y salía por excesiva velocidad. Sí, sí. Sí, mire, pasan esas cosas. A nosotros nos aparecieron unas multas. Esa que nos aparecieron ahorita para el año pasado, cuando cambiaron la tarjeta de circulación de la camioneta de mi esposo, nos aparecieron unas multas, creo que eran en Villanueva, San Cristóbal, creo yo. No sé si era en San Cristóbal, era mismo. No me recuerdo, pero era en Villanueva, en Misco. Y eran multas de hace 3 años, ¿verdad? Eran multas de hace 3 años, pero lo chistoso era que nosotros los 2 años anteriores habíamos pagado la tarjeta de circulación sin ningún problema, ¿verdad? Hasta ahora aparecieron esas multas misteriosas, ¿verdad? Al final, pues, las pagamos porque nos salía más barato pagarlas que ponernos ahí a seguir los procesos legales, ¿verdad? Pero es ilegal, ¿verdad? Están abusando de sus facultades. Y a eso se hace, bueno, de esa mención viene el inciso D, ¿va? Sí, sí. Va porque es dicte cualquier reglamento, acuerdo o resolución que carezca de cualquier naturaleza con abuso de poder o excediéndose de sus facultades. Ahora el E. Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos o diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. Mire, cuando a mí me están exigiendo requisitos que son ilegales o requisitos ilegales porque no están en ley, ¿verdad? O que no están, o que no son lógicos. ¿A usted? Mire, tráigame una piedra de la luna, si no, no puede iniciar el proceso administrativo, ¿verdad? Eso es algo que no tiene ninguna lógica, no es razonable. Entonces, en este caso, yo puedo también solicitar por medio del amparo que se cumpla con este procedimiento administrativo. Y lo mismo va a suceder cuando no hubiere otro medio o recurso por medio del cual suspender el derecho, que esto fue lo que nosotros argumentamos con la patoja esta del colegio que les estaba contando. Nosotros argumentábamos de que no había otro medio o recurso para poder suspender la resolución del colegio sin que se afectara gravemente a la menor, ¿verdad? Entonces, de ahí fue que nos agarramos nosotros, ¿verdad? Esta parte donde dice, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. Lick, ¿Sí? eso del cumplimiento de requisitos se ve mucho en lo laboral, ¿va? Ajá. Cuando a veces piden, o como en los ascensos de puestos también, ¿va? Que a veces digamos, los jefes o algo por el estilo abusan de su autoridad y piden que se hagan cosas que no están establecidas para el ascenso o para entrar a un trabajo. Sí, la verdad es que es bien común en todo tipo de procesos, ¿verdad? Usted que esto pase. Y por eso la ley lo deja así bien amplio, ¿verdad? Lo deja bien amplio porque establece de que en cualquier momento que se dé la violación puede ampararse. Luego tenemos el F. Cuando nosotros hacemos una solicitud a un órgano administrativo, el órgano administrativo por disposición de la ley debe resolver dentro de los 30 días siguientes a que esté en estado de resolver el expediente.
Que el expediente esté en estado de resolver es cuando ya se cumplieron todos los pasos y todas las actividades a realizar. Y ya lo único que falta es dictar la resolución. Entonces, eso es estado de resolver. Cuando el expediente se encuentra en estado de resolver, el órgano administrativo tiene 30 días para poder, resolver. Y si no resuelven esos 30 días, entonces a mí me pueden interponer un amparo para obligarme que yo resuelva. Eso lo tenemos en el F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. ¿Verdad? Si yo solicito para su trámite alguna órgano administrativo y me deniegan el trámite, entonces también puedo interponer el amparo. A este literal F, por favor, anótenle ver artículo 28 de la Constitución Política de la República. Ver artículo 28 de la Constitución Política de la República. Luego tenemos en materia política. Mindael, por favor, leamos el literal G. Este va a adquirir trascendencia ahorita porque ya viene el proceso electoral, ¿verdad, jóvenes? Ya hay los primeros no inscritos, ¿verdad? No inscribieron a Roberto Arzú y creo que no inscribieron a Valdizón tampoco. En ese orden de ideas, se me hace que no deberían inscribir tampoco a Alfonso Portillo. Y vamos a ver a quién más no inscriben. A Turi Ríos yo creí que no le iban a inscribir, pero ya le inscribieron. Ahora solo falta ver si no alguna entidad de la sociedad civil no interpone un amparo para evitar la inscripción de ella, ¿verdad? Pero a en doña Sandra principio, también creo que en inscribir. a Sandra ya le inscribieron, sí, a Sandra ya está inscrita también, ¿verdad? Va a correr Sandrita. Sí, cabal. Va, en materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión. Ajá, entonces, digamos, cuando usted se inscribe como candidato político para cualquier puesto, lo hacen en el registro de ciudadanos. Entonces, el registro de ciudadanos es el que dice si se inscribe o no se inscribe. Si el registro de ciudadanos lo inscribe, perfecto. Si el registro de ciudadanos no lo inscribe, usted puede prender un recurso de revisión, que es un recurso administrativo. Ese lo conoce el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, a eso se refiere, que lo que se tenga aprobado en ese recurso de revisión, las situaciones de hecho que se tengan probadas ahí, ya se van a tener probadas también para el amparo, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es de que de ahí sube el amparo ante la Corte Suprema de Justicia y de ahí la apelación la conoce la Corte de Constitucionalidad. Esto tienen que hacerlo bastante rápido porque tienen que terminarlo antes de que obviamente inicie el proceso electoral. H. En los asuntos de los órdenes judicial y administrativo que tuvieran establecidos en ley procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Entonces, mire, cuando yo estoy dentro de un proceso judicial o administrativo y yo después de que agoté todos los procedimientos y todos los recursos de dichos procesos, aún subsiste la violación, entonces en ese caso yo tengo derecho
perdón, yo puedo interponer un amparo, ¿verdad? Si aún después de haber agotado todos los procedimientos judiciales y todos los recursos, yo persiste la violación a mi derecho, entonces yo puedo también utilizar el amparo. ¿Estamos bien? Y luego establece al final, lo determinado en los incisos anteriores no excluye cualesquiera otros casos que no están comprendidos en esta enumeración, sean susceptibles de amparo de conformidad a lo establecido con los artículos 265 de la Constitución y 8 de esta ley. Ahora bien, en el artículo 11, en adelante, empieza a regular lo que es la competencia. Ahora, antes de seguir con la competencia, yo les quiero aclarar algo. La Corte de Constitucionalidad, esta misma ley le da la facultad de modificar la competencia mediante un auto acordado. Y de hecho, lo han hecho varias veces, ¿verdad? Y esta última vez lo hicieron mediante el auto acordado 1-2013. Pero fíjense que junto con este auto acordado 1-2013, también emitieron un acuerdo 1-2013, que son disposiciones reglamentarias y complementarias a la Ley de Amparo, Expedición Personal y de Constitucionalidad. Es como que le hicieron un reglamento, una norma procesal a la Ley de Amparo, ¿verdad? Entonces esas normas también tienen que ver con la aplicación de esta ley. Al final de su ley de amparo, al final, ustedes deberían de encontrar este auto acordado o estos autos acordados. Entonces, yo les voy a poner el auto acordado ahorita en la pantalla. Yo lo bajé porque que fuera más fácil. Bien. Entonces aquí tenemos el auto acordado 1-2013. Yo les aconsejo que si no tienen este auto acordado, van a tener que conseguir una ley nueva, porque quiere decir que su ley está un poquito desactualizada. Debería tener este auto acordado y también el acuerdo 1-2013. Los dos tienen el mismo número, 1-2013. Entonces, sí es importante que tengan su ley y que tengan esos autos acordados, porque modifican la competencia y algunas cuestiones del trámite dentro del proceso. Entonces, antes de continuar con esto, yo les decía que la Corte de Constitucionalidad tiene facultad para poder modificar esa competencia y esa se la da el artículo 16 de la Ley de Amparo, Expedición Personal y de Constitucionalidad. Leámosla, por favor, Mindael, artículo 16. Andaba viendo de último la ley esta que tengo yo, pero sí está desactualizada porque no tiene esos considerandos. Tiene uno que es 1-95, 2-95, ¿verdad? Son los viejitos. Sí, solo tiene hasta el último artículo y los nombres de Va. los... Sí.
Miren, pues déjenme ver, porque yo creo que yo aquí lo tengo, porque yo lo bajé. Si yo lo tengo, se los comparto ahorita. Va, y me decía el artículo 16, va, Lick. Ajá. Facultad de la Corte de Constitucionalidad en materia de competencia. Así es. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Corte de Constitucionalidad podrá modificar la competencia de los diversos tribunales mediante auto acordado que comunicará por medio de oficio circular, debiendo además ordenar su publicación en el diario oficial. La competencia establecida en el artículo 11 de esta ley no podrá ser modificada. Ahorita vamos a ver cuál es la que no puede ser modificada. Bueno, miren, se los voy a compartir porque ahorita no lo encuentro entre tanto archivo, pero yo me acuerdo que sí lo bajé. De hecho, sí lo bajé porque lo tengo yo impreso. El acuerdo 1-2013. Entonces tiene que estar aquí en mi computadora en algún lugar. Solo déjenme encontrarlo y yo se los comparto. Un gusto. Entonces, el artículo 16 establece que la Corte de Constitucionalidad tiene la facultad de modificar su competencia, ¿verdad? La única competencia que no puede modificar es la establecida en el artículo 11, que esa es la competencia propia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, el amparo depende en contra de qué autoridad vamos a interponer el amparo, es el juzgado que va a conocer. Entonces puede ser de que conozca desde un juez de primera instancia, una sala de la Corte de Apelaciones, puede ser una de la Cámara de Amparo o Antejuicios del organismo de la Corte Suprema de Justicia, puede ser la Corte Suprema de Justicia en pleno o puede ser la Corte de Constitucionalidad. Entonces, la modificación de la Corte Suprema para abajo la puede realizar la Corte de Constitucionalidad mediante autoacordado, pero la Corte de Constitucionalidad no puede modificar su propia competencia. ¿Y cuál es la competencia de la Corte de Constitucionalidad? Es la que tenemos en el artículo 11. La Corte de Constitucionalidad va a conocer de los amparos que se interpongan en contra de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso de la República, del presidente y vicepresidente de la República. Entonces, miren, esos tres amparos los va a conocer directamente en única instancia la Corte de Constitucionalidad. Leamos, vamos a leer el artículo 11, se los voy a leer yo. Competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, los amparos interpuestos contra el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. En única instancia quiere decir de que en este proceso no es admisible el recurso de apelación, ¿verdad? No hay apelación de amparo en este de única instancia, que es el amparo que se interpone en contra del presidente y vicepresidente del Congreso de la República o en contra de la Corte Suprema de Justicia. ¿Vamos bien hasta acá? Ahí no hay apelación de amparo, más que todo ahí no aplica el amparo. Ahí no aplica la apelación del amparo. El amparo sí, el amparo en primera instancia, en única instancia, mejor dicho, lo conoce la Corte de Constitucionalidad, pero la resolución de la Corte es inapelable. Ah, excelente. Gracias, Lick. Ahora veamos entonces el resto de competencia. Auto acordado 1-2013. Eso establece, considerando, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Amparo, Extradición Personal y Constitucionalidad, corresponde con exclusividad a la Corte de Constitucionalidad mediante auto acordado determinar y modificar la competencia de los tribunales de amparo. En ejercicio de las funciones de la Corte de Constitucionalidad,
se han emitido diversos autos acordados con relación a la competencia de los diferentes tribunales de amparo, por lo que se estima adecuado unificar en un solo cuerpo normativo las disposiciones relacionadas, además de incluir otras autoridades no previstas. Entonces lo que sucede es de que aquí al final del de su ley, ahí hay un acuerdo número 4-89 y después de ese 4-89 empiezan auto acordado 18-01. Luego hay otros acuerdos ahí, auto acordado 1-94, auto acordado 1-95, auto acordado 2-95, 1-01. Entonces cada auto acordado tenía la competencia. Entonces lo que establece la cosa es que en vez de que estén regados en un montón de autos acordados, los van a unificar todos en un solo auto acordado. Y ese es el auto acordado 1-2003. ¿Y qué establece este auto acordado? Competencias en materia de amparo. Les pido disculpas por el escaneo tan pobre, jóvenes, pero fue necesario en ese momento. Lo tuve que escanear con el teléfono para poderlo poner aquí porque no me quedaba en el escáner de la impresora. Bien. Primero, la competencia de la Corte de Constitucionalidad. Esto acá no varía, jóvenes. Aquí sigue siendo la misma competencia en contra de los tres poderes del Estado. Pero nos hace una aclaración, ¿verdad? Que cuando se trata del Congreso de la República se refiere a todo el Congreso. Entonces, si hay un amparo en contra del Pleno o en contra de la Junta Directiva, en contra del presidente, en contra de la Comisión Permanente, de alguno de los bloques legislativos, de las comisiones de trabajo, en contra de alguno de los diputados o en contra de todos los diputados del Congreso de la República, entonces lo tenía que conocer igual la Corte de Constitucionalidad en única instancia. Y lo mismo, básicamente eso es lo que aclara, ¿verdad? Y de la Corte Suprema de Justicia dice en contra de la Corte Suprema de Justicia, su presidente, sus cámaras, así como cada uno de los magistrados que la integran. O sea, de la Corte en su conjunto o de cada uno de los magistrados que individualmente integran la Corte. Y el presidente y el vicepresidente de la República quedaron en contra. Entonces, miren, dice, la Corte de Constitucionalidad será competente para conocer los amparos que se te pongan en contra. El Pleno, la Junta Directiva, su presidente, la Comisión Permanente, bloques legislativos, comisiones de trabajo y cada uno de los diputados, todos del Congreso de la República. B, la Corte Suprema de Justicia, su presidente, sus cámaras, así como cada uno de los magistrados que la integran. Y por último, el presidente y el vicepresidente de la República. Luego vamos bajando, miren, esta era la competencia de la Corte de Constitucionalidad, básicamente los tres organismos del Estado. Luego tenemos la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Aquí con la Corte Suprema de Justicia les quiero explicar algo. La Corte Suprema de Justicia se compone por 13 magistrados. Un magistrado presidente y los otros 12 magistrados se dividen en 3 cámaras. 4 integran la Cámara Civil, otros 4 integran la Cámara Penal y otros 4 integran la Cámara de Amparo y Antejuicio. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene 2 competencias en materia de amparo. Una es la competencia de la Corte Suprema de Justicia en pleno, o sea, los 13 magistrados reunidos, y la otra competencia es la competencia de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, que es una cámara formada por 4 de esos 13 magistrados. ¿Estamos bien? Entonces, aquí en el artículo 2 vamos a ver la competencia de la Corte Suprema de Justicia, integrada con todos sus magistrados en pleno. Dice, la Corte Suprema de Justicia en pleno conocerá de los amparos contra el Tribunal Supremo Electoral, los ministros de Estado o viceministros cuando actúen encargados del despacho.
sea, los viceministros solamente cuando estén encargados del despacho. Quiere decir de que el ministro se fue de vacaciones o se fue de viaje y se nombra un viceministro para que se cargue del despacho temporalmente. En este caso, también va a proceder el amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra del viceministro. Luego, procurador de los derechos humanos, fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, el Consejo del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, los embajadores o jefes de misión diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero, el Consejo de la Carrera Judicial, la Junta Monetaria y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural. El Consejo Nacional, que es el consejo más grande, digamos, ¿verdad? Los otros son el regional, el departamental, el municipal y el COCODE, que es el Consejo Comunitario de Desarrollo. Bien. Luego tenemos la competencia de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, aquella que está compuesta con 4 de los 13 magistrados. Se asigna competencia para conocer en materia de amparo a la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia en las acciones que se interpongan contra las salas de la Corte de Apelaciones. Si yo interpongo un amparo en contra de la sala primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo o en contra de la sala tercera de sala de apelaciones civil, entonces en esos casos va a conocer la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Igual los demás tribunales que se conformen con magistrados, al igual que la categoría, de igual categoría que integran las salas de la Corte de Apelaciones, como por ejemplo los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Estos tienen la misma calidad que las salas de apelaciones. Ahora tenemos la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones. Miren, las salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados de igual categoría, en sus respectivas jurisdicciones y competencias, conocerán los amparos que se interpongan contra los viceministros de Estado y directores generales. Por ejemplo, un viceministro de Estado, por ejemplo, un viceministro de Salud, un viceministro de Alimentación, un viceministro de Cultura, ¿verdad? Pero estos siguen funciones cuando estén en su cargo, ¿verdad? Y los directores generales, por ejemplo, como el director general de la Policía Nacional Civil, pero es un director general, o el director general de Migración, por ejemplo. Ellos son directores generales. Entonces, en contra de ellos también se va a interponer el amparo. Luego, los consejos y alcaldes de las municipalidades de las cabeceras departamentales. Consejos y alcaldes de las municipalidades de las cabeceras departamentales. Si no es cabecera departamental, entonces no entra acá. El Contralor General de Cuentas, los gerentes, presidentes o autoridades superiores, cuerpos directivos, consejos o juntas rectoras de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Por ejemplo, así como que el gerente del ICS o el presidente de la junta directiva del ICS o la propia junta directiva del ICS. El director del registro de ciudadanos, las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales, las asambleas generales y órganos de dirección de los partidos políticos, los cónsules o encargados de consulados guatemaltecos en el extranjero, los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano rural, los gobernadores departamentales, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la Superintendencia de Administración Tributaria y los registradores de la propiedad. Ya vieron que las salas de las Cortes de Apelaciones tienen una de las competencias más amplias en materia de amparo. Y ahora los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia en sus respectivas jurisdicciones y competencias conocerán de los amparos que se interpongan en contra
de los jueces de paz, de los comisarios y demás funcionarios de policía, los consejos y alcaldes municipales no comprendidos en el artículo anterior, o sea, los que no sean cabecera departamental, los órganos de las federaciones y asociaciones deportivas, por ejemplo, yo quiero que plantear un amparo en contra de la Liga de Fútbol o de la Federación de Fútbol o de la Federación de Voleibol, pues va a ser un juez de primera instancia. Los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier ámbito no especificado en los artículos anteriores. O sea, que si hay un funcionario que no está establecido en los artículos que acabamos de ver, entonces el amparo lo conoce el juez de primera instancia. Y por último, las entidades de derecho privado. ¿Se recuerdan ustedes el caso del estudiante que les contaba yo? Esta patoja, nosotros interpusimos el amparo ante un juez de primera instancia porque era el juez de primera instancia el encargado de conocer el amparo en contra de entidades de derecho. Determinación de competencia. Las competencias de las Cortes de Apelaciones o de los tribunales colegiados de igual categoría y de los jueces de primera instancia constituidos en tribunal de amparo serán ejercidas bajo su estricta responsabilidad, por razón de territorio, materia y jerarquía de la autoridad denunciada. Entonces, básicamente, jóvenes, eso es lo más importante con relación a la competencia, ¿verdad? Este es el auto acordado 1-2013 que establece la competencia. Yo se los voy a mandar, se los voy a publicar en el tablón de Classroom y quiero que me hagan un favor, quiero que agarren esto, lo impriman y lo agreguen al final de su. Tanto el auto acordado 1-2013 como el acuerdo 1-2013 que les voy a mandar también junto con él. Porque en la siguiente clase, cuando veamos la tramitación del amparo, nos va a servir mucho este acuerdo 1-2013. Entonces yo se los voy a compartir los dos. Lo único que uno no lo logré conseguir yo por en internet, digamos, no estaba, solo en file lo tenía y es pagado. Entonces, lo escaneé directo de la ley, ¿verdad? Lo escaneé directo de la ley, pero el escaneo no es lo mejor, pero sí se logra leer. Entonces les encargo que los impriman los dos y lo agreguen al final de su ley de amparo, porque sí les va a servir mucho para poder entender la tramitación de este amparo. Bien, entonces ya aquí en adelante, jóvenes, ya solo nos queda en sí el trámite del amparo. Pero no nos va a dar tiempo a terminarlo el día de hoy. Entonces, vamos a continuar el amparo en la siguiente clase. Yo les voy a traer ya todo el esquema en la presentación y vamos a ver lo que es el amparo y vamos a ver también la apelación del amparo. Y yo esperaría de que hasta aquí, digamos, llegaría el examen, hasta el amparo. Obviamente no hasta hoy, sino que lo terminemos dentro de 2 clases, ¿verdad? Pero el primer examen parcial entraría hasta el amparo, ¿verdad? Veríamos todo lo que vimos en la primera clase hasta que lleguemos al amparo. Si en caso, digamos, el amparo lo terminamos en la clase siguiente, supongamos que nos diera tiempo y lo terminamos. Y en la siguiente clase, en la siguiente ya tenemos el examen, Mindael. O tenemos 2 clases todavía. No, solo una, Lee. Solo una. Ah, perfecto. Entonces, hasta donde lleguemos en la siguiente clase. ¿Verdad? Hasta ahí llegaría el examen, que sería el amparo. ¿Verdad? ¿Alguna Excelente, duda? Lee. No solo por si nos va a agregar el resumen que tenía ahí usted de la tarea para tener unos puntitos extras. Lo de la tarea, sí, la tarea se las voy a publicar ahorita, ¿verdad? Lo de la tarea se las voy a publicar ahorita y al final entonces va a dar tiempo solo a una tarea, van a ser 10 puntos, va a ser una tarea de 10 puntos, o sea que ahí la hacen porque es importante. Son bastantes puntos de esa tarea.
Va, gracias, Lick. Lo único que yo le iba, no sé si nos posterga para el examen, digamos, la tarea para el examen o, bueno, no sé cómo, cómo estará tan larga porque me imagino que va a ser un poquito grande la tarea. Bueno, si quieren, dejémosla para que se entregue el día del examen. No hay ningún Excelente, problema, Lick. no hay ningún problema, ¿verdad? Excelente, Entonces, gracias. quedemos así, jóvenes. Entonces vamos a terminar la clase el día de hoy y hasta acá y nos vemos dentro de 8 días para terminar el amparo y ya con eso estaríamos terminando la primera unidad. Creo que después del examen ya casi que nos vamos de vacaciones de Semana Santa, ¿ah? Cabal. Bueno, entonces, jóvenes, para mí fue un gusto. Nos vemos la siguiente semana a la misma hora para procesal constitucional. Se me cuidan mucho. Yo les subo la clase ahorita en unos minutos. Excelente, Lick. Feliz domingo. Provecho. Igualmente, se me cuidan. Feliz domingo.